838, una gran parte del noroeste de los Países Bajos es inundada por una tormenta. El obispo Prudencio de Troyes describió esta inundación, y afirmó que murieron al menos 2.437 personas. Esta inundación también se describe en los Annales Antenses. 1246, el rey Alfonso X de Castilla se casa con Violante de Aragón en la Colegiata de Valladolid. 1489, en la actual España, los reyes católicos reconquistan Almería, ciudad que había sido tomada por Alzagal y sus tropas moras. 1552, las tropas del emperador Carlos I de España levantan el sitio de Metz tras 60 días de inútiles esfuerzos. 1598, en el Palacio Tornabuoni de la ciudad de Florencia, Italia, se representa en privado por primera vez la Dafne, la primera ópera de la historia, compuesta por el compositor italiano Jacopo Peri, 1561 a 1633. Se estrenará en público el 21 de enero de 1599 en el Palacio Pitti, de Florencia. 1653, en Inglaterra, Oliver Cromwell se nombra protector. 1713, Felipe V firma un real decreto, redactado por Giannouri, por el que España queda dividida en 21 provincias, con fines administrativos y tributarios. 1776, en Nueva Jersey, en el marco de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, las tropas estadounidenses derrotan a las británicas en la batalla de Trenton. 1783, en Francia, el aeronauta Louis Sébastien Lenormand realiza el primer experimento de paracaidismo. 1792, José Ocáriz, cónsul español en París, protesta públicamente en una carta por la condición de prisionero a que se ve sometido Luis XVI. 1805, firma del Tratado de Presburgo. 1815, Casimiro Marcó del Pont reemplaza a Mariano Osorio en la Capitanía General de Chile. Fue el último gobernador español en Chile. 1831, en el Teatro de la Scala, en Milán, se estrena la ópera Norma, de Vincenzo Ubellini. 1833, en el Teatro de la Scala, en Milán, se estrena la ópera Lucrecia Borgia, de Gaetano da Anicetti. 1863, con el alumbrado de los faros costeros del Cabo de la Hebe, Francia, se aplica por primera vez la electricidad en Europa. 1884, España anuncia a las potencias extranjeras que tiene bajo su protectorado la costa occidental de África comprendida entre los cabos Bojador y Blanco, territorio comúnmente denominado Sáhara Occidental. 1906, en Melbourne se estrena el primer largometraje de más de una hora de duración, The Story of the Kelly Gun. 1909, en Hamburgo se celebra el 9º Congreso Sionista. 1917, el gobierno de Estados Unidos se hace cargo de todo el sistema del transporte del país ante la desastrosa situación financiera de las compañías ferroviarias. 1921, en Madrid, España, se inaugura una nueva estación del Metropolitano, entre Puerta del Sol y la Glorieta de Atocha. 1922, la Comisión de Reparaciones de Guerra da fe de la quiebra internacional de Alemania en lo que concierne a sus pagos en especies. 1923, la Comisión de Reparaciones crea un comité de expertos dirigidos por Charles Dawes y Owen Young, con objeto de solucionar la incapacidad de Alemania para hacer frente a la deuda contraída con los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. 1925, en la India británica se funda el Partido Comunista de la India. 1927, en Tianjin, norte de China, estalla el depósito principal de la empresa Standard Oil Company. 1932, el aviador italiano Renato Danati alcanza una altitud de 9.700 m con un avión deportivo. 1941, los británicos toman Bengasi infligiendo una fuerte derrota a las fuerzas italo-germanas de Rommel. 1943, en Turquía un terremoto causa 1.800 muertos. 1945, el gobierno militar francés confisca las minas del Sarre, Alemania. 1948, el cardenal primado de Hungría, József Mindszenty, es detenido, encarcelado y procesado, acusado de espionaje en favor de Estados Unidos. 1950, nacionalistas escoceses roban la piedra de la coronación, depositada en la abadía de Westminster. 1953, se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo bajo la dirección del cirujano francés Jan Hamberger. 1957, en El Cairo comienza la Conferencia de Solidaridad Afroasiática, con la participación de la Unión Soviética. 1961, Europa Occidental vive una de las navidades más frías del siglo, en París se registran las temperaturas más bajas desde 1879. 1967, en la BBC, de Londres, se estrena la película Magical Mystery Tour, de los Beatles. 1971, en la guerra de Vietnam se reanudan los bombardeos estadounidenses contra Vietnam del Norte. 1979, tropas de la Unión Soviética invaden Afganistán. 1983, en Japón, la Cámara Baja del Parlamento reelige a Yasuhiro Unakaso Uni como primer ministro. 1990,
el soviético Garry Kasparov retiene el título de campeón del mundo de ajedrez. 1991, el integrista Frente Islámico de Salvación, FIS, obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta de las elecciones argelinas. 1992, los nigerianos aprueban en referéndum la nueva constitución multipartidista. 1993, el Rally Dakar de este año tiene un recorrido de ida y vuelta y atravesará 2 veces España. 1997, en la isla de Montserrat, Mar Caribe, explota el volcán Soufriere Hills, mueren 19 personas. Se crea un pequeño tsunami, que genera daños en otras islas. 1998, Irak formaliza su ruptura con la ONU y exige el fin del embargo petrolífero. 1999, Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco, fundado por el general golpista Efraín Ríos Montt, son los ganadores de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala. 2000, la estación espacial Mir pierde contacto con el centro de control durante más de 20 horas. 2002, Irán prohíbe las lapidaciones para mejorar su imagen internacional. 2003, en la ciudad de Bam, Irán, se produce un terremoto de magnitud 6.7 a una profundidad de 40 kilómetros, ocasionando más de 50.000 muertes y arruinando su ciudadela. 2004, una cadena de maremotos, provocados por un terremoto de magnitud 9,3 cerca de Sumatra afectan, principalmente, a Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. En todo el Índico se contabilizan más de 230.000 muertos mientras que miles de personas quedaron desaparecidas. 2006, en Lagos, Nigeria, explota un oleoducto, matando al menos a 200 personas. 2016, en el lago Alberto de Uganda fallecen al menos 9 personas y desaparecen otras 21 al naufragar un barco en el que viajaban un equipo de fútbol ugandés y sus seguidores.